Vamos a ver cómo se hacen las copias de seguridad de la base de datos desde consola, ¿sí? Desde el CMD para MySQL. Entonces procedemos a ingresar al repositorio, ¿cierto? Entonces voy a abrir aquí una carpeta, me voy a ir al disco local C, al disco raíz, voy a ingresar aquí a la carpeta app server, que es donde tengo instalado el MySQL. Le doy aquí clic o ingreso a la carpeta de MySQL. Aquí hay una serie de carpetas. Ingresamos la carpeta bin. Y dentro de esta carpeta bin le doy una selección, un clic izquierdo sobre la directorio raíz y le voy a dar CMD. Cuando yo le doy CMD ya me presenta la pantalla negra, ¿cierto? La pantalla de consola del CMD, pero todavía no he ingresado al MySQL. Entonces, ¿cómo hago para ingresar a MySQL? Pues le voy a dar MySQL, ¿cierto? Y voy a darle la siguiente indicación, -u root, ¿cierto? -h localhost, localhost y -p, que sería el password. Cuando yo le doy enter, aquí me va a solicitar el password que yo instalé o que yo coloqué en el momento de la instalación del MySQL. Entonces acá, ok, listo. Entonces ya aquí ya estoy dentro del MySQL, dentro del gestor de base de datos MySQL. Entonces vamos a mirar a ver qué bases de datos tiene. Entonces le doy show database, punto y coma. Entonces aquí me va a mostrar las diferentes bases de datos. Las primeras 4 bases de datos vienen, digamos, por defecto dentro del instalador de MySQL, ¿cierto? Y estas dos, que es tutorial y universidad, pues ya son bases de datos que nosotros hemos creado anteriormente, ¿correcto? Entonces vamos a copiar la base de datos universidad. Entonces vamos a mirar qué hay dentro de universidad. Entonces vamos a decirle use universidad para ingresar a la base de datos. Ya estamos dentro de universidad, le voy a decir que me muestre las tablas, entonces show tables. Entonces aquí tenemos 3 tablas, entonces vamos a mirar, vamos a ver qué hay dentro de la tabla curso, por ejemplo. Entonces para ingresar a esta tabla curso le vamos a decir select, ¿cierto? Asterisco from curso punto y coma. Y bueno, y aquí dentro de la tabla curso tenemos, digamos, 2 registros. El primero es un señor que se llama Jorge Eduardo Rueda Peña, la segunda es una señora que se llama Claudia Joana Gómez Pérez. Y bueno, ahí tiene una descripción, digamos, ahí tenemos unos registros de datos, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer después de eso? Bueno, listo, como ya sabemos que hay unos registros, entonces vamos a salir del MySQL para hacer el copiado de la base de datos. Entonces aquí le voy a dar exit para salirme, enter. Y ya aquí estoy por fuera de la base de datos como tal. Digamos que me devolví al anterior directorio. ¿Se acuerdan que yo había quedado aquí en el bin para ingresar a la base de datos? Entonces me volvió, me salí de ahí. Listo, como me salí de ahí, entonces vamos a hacer el copiado con la siguiente sintaxis o con los siguientes comandos. Entonces le voy a dar aquí MySQL done, ¿cierto? Que es el comando de copiado. Vamos a darle nuevamente el directorio que le di anteriormente para ingresar, ¿cierto? Que es el -u root, -h local host, -p, que sería el password, ¿correcto? Voy a colocar el nombre de la base de datos que voy a copiar. Entonces para el caso sería universidad, ¿cierto? Aquí le voy a dar un signo mayor, ¿cierto? Y voy a hacer la dirección, o voy a colocar la dirección donde voy a guardar mi archivo copiado. Entonces vamos a crear aquí un archivo. Voy a ir al escritorio, vamos a crear aquí una carpeta, ¿sí? Y la carpeta la voy a colocar copia MySQL, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para sacar, digamos, la URL o el directorio raíz de este archivo? Pues sencillo. Aquí vamos a hacer, aquí vamos a echarle un poquito para acá y aquí ya lo tengo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es arrastrar esta carpeta
hacia el punto, digamos, donde está punto el mayor el mayor que, perdón, y lo suelto. ¿Sí ven? Entonces, como yo lo suelto, entonces él me dio, digamos, toda la ruta, ¿cierto? Entonces, esta carpeta está ubicada en el user CJ Gómez desktop, que sería el escritorio, y copia MySQL como tal. Pero entonces nos hace falta darle el nombre del archivo. Entonces, vamos a darle underline, ¿cierto? Y vamos a colocar un nombre de archivo. Entonces, copia uni, dejámoslo así, punto SQL, que sería el, digamos, para que copie la base de datos como punto SQL. Entonces vamos a dar, entonces aquí vamos a darle enter, y acá me está pidiendo el password. Este password es el que nosotros tenemos para ingresar a la base de datos. Entonces voy a colocarle el password y listo. Aquí con esto se supone que nosotros ya hicimos el copiado de la base de datos con este comando, ¿cierto? Con el MySQL DUN, ¿cierto? Y siguiendo el directorio raíz, universidad y el nombre del archivo, ya se debe haber copiado la base de datos. Entonces vamos a revisar a ver si es cierto. Entonces voy aquí y voy a mirar acá dentro de esta carpeta. Y como vemos, aquí ya está la base de datos copiada. ¿Cómo hago? Pues para revisar que sí efectivamente esté copiado. Entonces miremos acá, le vamos a dar a abrir, y por un editor de texto, el que viene por lo general en el computador es el bloc de notas. Yo digamos que tengo el Notepad, que me parece un editor de texto muy chévere porque maneja colores. Voy a abrirlo acá, y si vemos acá, aquí está ya el copiado de la base de datos. Mira, aquí está ya las tablas, todo lo que se creó en tablas. Mira, aquí está la tabla de departamento. Nosotros revisamos la tabla profesor. Aquí está la tabla profesor. Ok, aquí está. No sé dónde está aquí aquí están los datos que se guardaron. Bueno, mire, y entonces aquí estamos en la tabla curso. Y aquí en la tabla curso tiene los siguientes valores. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hablado de un señor Jorge Eduardo Peña y de una señora Claudia Joana Gómez? Mire, entonces aquí nos muestra, digamos, toda la información. Esta es una base de datos, digamos que básica, no tiene mucha información, pero pues digamos que para el ejercicio le quería mostrar que efectivamente la copia de una base de datos está correcta, y digamos que no hay ningún inconveniente con ello. Entonces, de esta forma nosotros hacemos la copia de seguridad, digamos, en consola. Ahora vamos a hacerla más fácil todavía, ¿cierto? Vamos a hacerla más fácil todavía. Vamos a hacer una copia de seguridad rápidamente, no desde consola, ¿cierto? No desde aquí, desde nuestra consola negra, nuestra pantalla negra de CMD, sino la vamos a hacer desde MySQL phpMyAdmin, ¿cierto? ¿Se acuerdan que phpMyAdmin es un entorno, digamos, gráfico, donde nosotros podemos también hacer lo mismo que estamos haciendo en consola, lo podemos hacer en el phpMyAdmin? Entonces vamos a ingresar. Abrimos un buscador cualquiera, me gusta pues el Google Chrome, pero pues pueden abrir cualquier otro, y le voy a dar localhost, ¿cierto? Que es para ingresar al servidor phpMyAdmin. Le doy aquí en phpMyAdmin, y aquí le voy a dar pues el usuario que yo indiqué, que es root, ¿cierto? Y la contraseña que coloqué en el momento de la instalación del phpMyAdmin. Listo. Estamos aquí en el entorno, pues vamos a ver las mismas bases de datos que vimos en consola negra, ¿cierto? En la consola del CMD. Y ahora pues vamos a elegir la misma base de datos, universidad, ¿sí? Y cuando yo escojo o elijo la base de datos universidad, aquí me aparece una opción que se dice exportar. Entonces le voy a decir exportar base de datos. Y mire que aquí me presenta una serie de formatos, ¿cierto? En CSV, JSON, PDF, SQL, ¿cierto? Aquí SML, pues también lo podemos exportar también en Excel. Y ahí pues digamos diferentes formatos. Vamos a exportarlo en el mismo formato que habíamos
exportado al anterior. Entonces le digo continuar y automáticamente él me descargó el archivo como tal. Entonces voy a mirar aquí las descargas, están por acá, y mira, aquí me descargó este archivo. Lo mismo, la misma base de datos me la descargó como lo hicimos obviamente en la pantalla del CMD, en la consola, y me descargó la misma base de datos. Entonces, digamos que lo que quería mostrarles es que a través, digamos, por consola nosotros podemos, obviamente nos demoramos más porque tenemos que hacer una serie de pasos, y por el PHP-MyAdmin pues es más fácil porque es más rápido, ¿cierto? Es más, digamos, es un poco más dinámico, y digamos que no tenemos que estar realizando, digamos, una cantidad de, digamos, de comandos para hacer la función. Si vemos que aquí en esto nos demoramos 5 minutos, de pronto en el otro nos demoramos 10-15 minutos, ¿cierto? Entonces eso es lo que les quería mostrar. Muchas gracias, que estén muy bien.